Hola, sean bienvenidos a El Círculo de Nosgoth. Soy Roberto Eggman y en el programa de hoy estaremos explicando sobre cómo los Sarafan han tenido existencia por más de 1 millón de años y de cómo Nosgoth fue fundada antiguamente en la dimensión de los altos. Esta sociedad ha tenido un conocimiento sobre el tiempo y lo espiritual durante muchos años. Los magos han pertenecido a esta realidad para la construcción de una filosofía que antiguamente ha estado existiendo por más de 1 millón de años. Sin embargo, ¿de dónde han provenido estos conocimientos y por qué han estado ocultos? La única explicación es que han estado en existencia por antiguas filosofías descritas entre la realidad de los altos. En el Círculo de Nosgoth estaremos hablando sobre esta sociedad y su vinculación con lo trascendente. Además de eso, tendremos un invitado que nos contará de cómo ha surgido esta orden y de dónde ha tenido tantos años su paradero. Esta sociedad ha tenido una vinculación con el principio de los altos y su origen de lo real. El preludio, que también es una de las filosofías más antiguas, dice que los pilares son parte de una realidad fundamental y que han estado existiendo durante más de 1 millón de años. Sin embargo, muchos descritos indican que los Sarafan han tenido desde un principio una creación sobre una antigua filosofía llamada el Lao o la rueda. Esta filosofía describe que todo el transcurso del tiempo es cambiado por una fe dentro de los parámetros de lo existente. La existencia de esta filosofía fue sin duda una parte importante de esas construcciones entre lo real. Muchos magos indican que los Sarafan han sido una sociedad basada en el balance de los pilares. Levi, los pilares son parte de una fundación creada por la Orden de los Clanes. Nosgoth había tenido dentro de sus marcos una filosofía sobre el origen del tiempo y la existencia de lo espiritual entre lo material. Es por eso que para mí es sin duda una de las partes más construidas entre esta descripción sobre lo invisible. Más allá de esto, sin embargo, creo que existe una relación sobre estas realidades de lo espiritual. Pero tú puedes darme una explicación de estos principios y su concepción de lo natural. Los Sarafan han sido una de las culturas más avanzadas dentro de la era de los antiguos altos. La existencia sobre esta filosofía ha sido para crear algún tipo de función entre lo espiritual. Muchos libros describen que esta realidad fue vinculada a una gran parte de esas filosofías que antiguamente han estado ocultadas por más de 1 millón de años. La realidad de los Sarafan es que, sin embargo, muchos principios fueron construidos por parte de una realidad de lo elemental. Este elemento, que fue construido principalmente, fue dando una forma exacta de esas realidades en donde muchos años han transcurrido. Los pilares, Roberto, son sin embargo una parte importante de Nosgoth, porque desde hace muchos años esta realidad fue construida para la existencia de estas antiguas tierras, que han sido formados por más de 1 millón de años. Lo que te digo es que principalmente esta cultura es sin embargo una de las más adaptadas al marco de lo vampírico, ya que dentro de estos albores existe una relación con lo espiritual y lo simbólico, y en mi parecer creo que este simbolismo tiene algún tipo de fundamento sobre aquellas bases sobre lo esencial. Esta sociedad está construida por más de 1 millón de años. La existencia de estos monumentos fue sin duda una parte importante de esos principios, pero para algunos magos los Sarafan fueron siendo una gran parte de esas realidades en donde muchos conceptos han sido construidos. Cuando los Sarafan existieron, muchos magos han estado en vinculación con esos principios sobre el tiempo y la realidad. Moebius, que también fue un gran conocedor de ese conocimiento, tuvo como realidad en construir una filosofía en donde muchos pasajes pudieran existir sobre una realidad posible. La gran característica de los maestros de este conocimiento es que sin duda fue para la construcción de un principio en donde lo espiritual fue ya fuera siendo sin embargo una parte fundamental de esas realidades, en donde lo conceptual fue siendo principalmente una analogía sobre la vida y su existencia. Levi, creo que estos parámetros son sin embargo una realidad de lo material y lo espiritual. Una de las maravillas que existieron en los tiempos de los altos fue la de los pilares, porque, siendo sincero, esta parte fue conocida como el principio de lo creado. Los Sarafan ya habían tenido dentro de sus marcos una filosofía sobre el origen del mismo universo y su realidad de lo espiritual, pero sin duda que muchos principios fueron formados antes de que los vampiros hubieran llegado a Nosgoth. La existencia de estos parámetros fue siendo una continuidad sobre la vida y su concepto de lo esencial. Muchos principios surgieron también de los pilares. En el preludio, este conocimiento fue llamado el Hado, ya que si recordamos de dónde había salido este origen, los pilares son sin duda una gran parte de este conocimiento, que antiguamente fue descrito por más de 1 millón de años. Nosgoth fue conocida como una realidad en donde muchos conceptos fueron construidos a través de una realidad en donde los monarcas pudieran corromper solamente a este mundo. Este mundo tuvo como origen una gran parte
parte de esas realidades conocidas Nosgoth, fue sin embargo un mundo en donde lo que existiera fuera siendo sin embargo una construcción o una elementación de esas realidades viables. Lo que dice Gagel sobre este mundo es sin embargo algo que ha tenido existencia desde hace muchos años. Este mundo fue sin duda una gran parte de esas realidades construidas entre el término metafísico Nosgoth, fue siendo parte de un principio en donde muchos universos han existido. La realidad de este mundo fue que antiguamente ha estado existiendo entre algunos parámetros de la realidad universal, fueran siendo sin embargo un continuo pasaje sobre alguna dimensión que ha existido entre el tiempo de lo antiguo. Muchos principios fueron forjados dentro de esa realidad. El mundo en donde los Sarafán habían existido había sido principalmente una construcción sobre aquellos parámetros de la realidad entre el universo de lo material. Sin embargo, Nosgoth ha tenido entre sus conceptos una realidad sobre el mismo conocimiento de los Sarafán. Los Sarafán han tenido una expansión sobre esos principios que han estado existiendo antiguamente. Los pilares que antiguamente han tenido valor han construcción de una filosofía en donde los Sarafán pudieran construir o formar esos principios sobre lo espiritual. Desde hace algunos años el conocimiento del tiempo fue sin embargo una de esas realidades en donde muchos conceptos fueron siendo parte de esa continuidad del infinito y su origen con el universo. Los Sarafán construyeron además de eso a muchos clanes que sin embargo fueron dando forma a ese espacio indagado entre el dominio de Nosgoth. La realidad este principio Leví fue siendo sin embargo una construcción sobre el mismo origen de la continuidad y de lo espiritual. Para mí creo que este principio fue dando un significado al imperio de los Sarafán y su realidad para lo espiritual. Este mundo fue sin duda una de las más avanzadas por su pensamiento. Los Sarafán fueron sin duda una realidad en donde muchos principios fueron construidos para algunos mundos que existieron. Esta realidad en donde muchos conocimientos fueron construidos fueron dando una forma sobre la existencia de aquellos mundos que antiguamente han estado en sintonía con el hado. El hado es en algún principio como una filosofía en donde el tiempo es capaz de construir una sociedad altamente evolucionada. Para algunos magos este principio fue sin duda una de las más grandes que ha tenido existencia entre algunos mundos de la realidad de los altos. El principio del hado fue vinculado a un antiguo concepto sobre la existencia entre el tiempo y su función. Para muchos magos esta filosofía fue sin duda una construcción de grandes partes para la creación de un mundo avanzado. El hado creó antiguamente una realidad altamente construida. Cuando este principio fue creado, el pensamiento de los magos tuvo como origen en formar una realidad sobre los altos y su existencia. Para algunos gremios esta realidad de los Sarafán ha tenido como concepto en crear a los primordiales y realidad o plano en donde muchos principios fueran siendo parte de esa antioscuridad elemental. Los magos han hecho descripciones sobre cómo ha existido esta sociedad, pero sobre todo lo más importante es que Antigua fue formado por antiguos principios sobre la realidad de lo espiritual. En mi opinión, Virgo, esta es una de las filosofías más antiguas que han tenido existencia entre el tiempo de los altos. Cuando esta filosofía se construyó en Nosgoth, fue sin duda una gran parte de esos principios de lo elemental. Y en mi experiencia todo aquello que viene vinculado con este principio es sin duda una gran parte de toda esa realidad. Leví creo que esta filosofía fue construida por los Sarafán desde hace algunos millones de años. La filosofía de los Sarafán ha tenido entre algunos conceptos una realidad sobre estos antiguos principios que han dado forma al pensamiento de Nosgoth. Este mundo fue siendo una parte importante de esas realidades en donde muchos magos han creado ese principio sobre el tiempo. El hado tiene sin embargo una existencia sobre la vida de lo espiritual. Cuando hace años esta filosofía fue construida, muchos magos han pertenecido a los Sarafán. Los magos describen que Nosgoth ya había tenido una existencia sobre algunos continentes que han existido. La realidad de esta filosofía fue siendo sin embargo una parte importante de esas realidades en donde muchos magos han existido. Cuando los vampiros llegaron, toda esa realidad fue siendo transformada en una gran parte de esa continuidad infinita. Los pilares que desde hace años fueron parte de esa realidad tuvieron como principio en crear a ese mundo que ha tenido existencia por más de 1 millón de años. Sin embargo, creo que toda esa realidad de los Sarafán fue siendo sin embargo
un continuo avance sobre la misma existencia de los pilares. Roberto, creo que toda esa realidad va siendo parte de esa misma concepción, pero sin embargo con ese avance continuo de la realidad espiritual muchos magos han estado estudiando también sobre el universo de los Goth y sobre sus pilares que desde hace años han existido. Este mundo ha tenido dentro de sus parámetros un conocimiento sobre lo espiritual y la realidad de algunos principios construidos. La filosofía de los Sarafán ha tenido dentro de sus marcos una existencia sobre el principio del tiempo y la realidad de estos conceptos que han estado en la evolución de lo primordial. Muchos magos describen que los Sarafán, a pesar de construir esta filosofía, también construyeron a algunos personajes que han dado forma a este mundo que antiguamente ha pertenecido a un espíritu que ha deambulado por más de 1 millón de años. Estos personajes son sin duda grandes fundadores de la realidad de lo espiritual y que sin embargo ha estado para la construcción de otros firmamentos que han estado en existencia. Estos personajes dieron forma también a un antiguo principio llamado el espíritu de los pilares o Ariel. Entre estos principios existió el fundamento de que Ariel era una antigua presencia que ha existido entre los millones de años. Uno de los personajes que menciona a Ariel es el famoso vampiro Vorador. Vorador es antiguamente un ser que desde hace muchos años ha imputado el terror en los Goth. Cuando este terror fue construido, Vorador ha estado oculto entre algunas llanuras del pantano de Nosgoth. Él fue uno de los fundadores que dio el mito de que el vampiro pudiera infundar miedo a los humanos. Él también fue el que construyó el antiguo principio de Ariel y su existencia. Roberto Vorador fue antiguamente un dado presencia entre algunos albores cuando Nosgoth había decaído, pero lo más importante fue cuando después de su presencia otro personaje apareció para dar un breve salto al principio de los pilares. Otro personaje que también había existido era Janos Audron. Janos había existido como un vampiro que dio forma a esos principios de la realidad espiritual. Su existencia fue durante 1 millón atrás cuando los pilares fueron fundados. Janos también creyó que Ariel había estado vigilando a los pilares por más de 1 millón de años. No obstante, creo que la existencia de Janos transformó a toda Nosgoth en un cambio para la misma realidad. El tercer personaje fue conocido como Cain, el mismo que desde un principio ha estado tomando un plan para corromper a los pilares y destruir a los Sarafán. Él dio una continuación sobre la historia de los pilares y dio también forma a un origen sobre la llegada de Raziel entre la historia de Nosgoth. Nosgoth fue sin duda una parte importante para los altos. Creo que desde un principio Levi Gagel creó toda esta relación con estos personajes. Fue nada más que una vinculación sobre los mismos pilares y esto fue más que una realidad, es una historia relacionada al plano de lo astral. Toda la relación con estos personajes ha dado sin embargo una explicación de cómo Ariel ha estado existiendo entre esta realidad. Muchos magos describen que Ariel fue antiguamente la guardia de los pilares cuando Nosgoth fue fundada. Muchos de estos principios fueron dando forma a los mismos Sarafán y su objetivo de construir una realidad. Toda la realidad de los Sarafán fue sin duda una explicación sobre algunos principios que han tenido una mayor vinculación con el origen de los pilares. Este origen fue antiguamente construido por más de 1 millón de años entre la sociedad de los vampiros y la existencia de los Sarafán. Muchos vampiros al igual que Cain han estado sin embargo vinculados a ese primordialismo de lo espiritual. Para algunos magos este principio de los pilares ha tenido un concepto sobre la misma realidad y su existencia entre el lineaje de algunos parámetros construidos. Esta sociedad de los Sarafán ha tenido dentro de sus marcos una existencia sobre una antigua imagen escrita en un templo de Nosgoth. Esta imagen vincula a una raza seres de color azul junto con otros seres. Esta raza es sin embargo descrita como la que ha construido a la segadora de almas. Esta antigua raza ha tenido dentro de algunos marcos una existencia sobre Nosgoth, pero a pesar de eso esta raza fue antigua ligada a los pilares. Durante más de 1 millón de años los vampiros han estado en vinculación a los clanes desde que el mismo Cain reinó hasta el final de su era. Los pilares fueron corrompidos y desde un punto de vista de lo espiritual esta realidad de Nosgoth fue descrita como un hecho en donde construcción. Los pilares sin duda son una parte importante de esa existencia. Levi, yo creo que toda la existencia de los pilares fue formada para dar incluso un origen sobre el plano de las almas. Es por eso que está descrito como un mundo en donde muchos pueden inclusive cruzar hacia el otro plano para poder seguir existiendo.
La existencia de esta raza y los pilares es sin duda formación de lo antiguo. Los pilares han pertenecido a Nosgoth desde hace algunos años. Cuando esta realidad fue formada, muchos magos han estado inclusive pendientes de la restauración. La existencia de los pilares tiene sin embargo un origen sobre lo metafísico, ya que desde un punto de vista en general Ariel ha existido desde hace muchos años. Esta filosofía del lado ha tenido un cierto contenido de la realidad del tiempo, y es ahí en donde muchos principios son construidos. La filosofía del preludio involucra algunos principios que han existido, tales como el más allá, el tiempo entre la vida y la existencia de seres superiores o ascendidos. Sin embargo, el preludio ha estado en muchas vinculaciones con la realidad de lo espiritual helado, que también es otra filosofía. Describe que la misma realidad es continua a su espacio entre el tiempo, y que ha tenido entre otros conceptos una visión sobre la misma vida y su presencia entre los mundos más evolucionados entre la existencia. Sin embargo, muchos principios han tenido que ver con esa realidad a la cual muchos magos han estado en vinculación. Cuando el preludio solamente menciona una realidad en especial de los espacios infinitos o la de los mundos más ascendidos entre la realidad, creo en mi parecer, Roberto, que esta filosofía ha tenido otros principios sobre la misma realidad desde hace algunos años. El lado ha construido una realidad sobre la dimensión de los antiguos altos y su función. Los Sarafan han construido entre Nosgoth una sociedad sobre algunos simbolismos, ya que los clanes han tenido más de 1 millón en existencia. Toda la realidad de los Sarafan fue sin duda una parte fundamental para otra realidad construida entre los altos. Esta realidad fue llamada Nosgoth porque desde hace algunos años han estado existiendo entre el camino de los magos celestiales y el principio de las almas en general. Los pilares fueron construidos hace más de 2000 años antes de que los magos hubieran existido. Los pilares son sin embargo un simbolismo, ya que es la representación de un sistema numérico o hexadecimal entre la formación. Para algunos magos, esto fue nada más que un sistema para la realidad de los otros pueblos. Nosgoth dejó de existir cuando los pilares fueron corrompidos. Esta existencia tuvo como margen una sociedad en donde todo aquello fuera solamente. Por eso, Roberto, que la misma realidad de los Sarafan ha estado en vinculación con esos parámetros visibles y extendidos. La existencia de los Sarafan ha estado vinculada con el simbolismo de lo antiguo. Para muchos, creo que esto fue nada más que una realización de lo espiritual. Este mundo fue antiguamente habitado por humanos desde hace 1000 años. Cuando los vampiros llegaron, este fue transformado en una sociedad altamente evolucionada por antiguos sistemas. Entre el gobierno Nosgoth fue sin duda un mundo en donde los humanos pudieran estar en sintonía con esas reglas de lo eterno y con ese pensamiento de lo espiritual. Los tejedores del tiempo han escrito sobre una máquina que ha tenido dentro de sus albores una función para poder viajar a través del tiempo. Esta máquina fue una de las más antiguas que en el tiempo de los altos había existido. Cuando mucho estos tejedores del tiempo fueron transformados al mismo parámetro de este principio en una relatividad altamente evolucionada en el mundo de los vampiros. También fue mencionada esta máquina para un fin específico, y era la de construir un mundo en donde los humanos estuvieran divididos entre la realidad y los otros mundos que han tenido existencia. A pesar de eso, este mundo fue sin duda una de las más grandes realidades que el plano de los mismos altos tuvo como construcción principal. La existencia de los pilares tuvo como objetivo transformar realidad en una religión donde los vampiros pudieran formar parte de esos principios sobre la existencia de los planos espirituales. Este mundo ha tenido sin embargo más de un hallazgo para estos clanes. El principio de la vida era solamente un conocimiento entre lo que ha estado existiendo. Sin embargo, se cree que el espíritu del guardián todavía anda merodeando en los pilares. Este espíritu, entre los términos del alma, es un guardián o una guardián que antiguamente ha estado protegiendo durante toda la existencia, pero cuando este guardián murió, su espíritu quedó permanentemente atado al plano astral. La existencia de este mundo no solo condujo a 2000 clanes, sino a toda una raza de vampiros a dominar a toda esta realidad. Nosgoth fue sin duda una de las más antiguas razas que entre el tiempo de los altos había existido.
Leví este mundo es sin duda una de las antiguas, que entre el mismo tiempo de los altos fue construida por antiguos seres alados que han habitado sobre esta misma dimensión todo un conocimiento prescrito por más de 1 millón de años. Sin duda Leví esta raza es conocida por construir a Nosgoth y su existencia. Este mundo fue antiguamente habitado por humanos desde hace 1000 años. Cuando los vampiros llegaron este fue transformado en una sociedad altamente evolucionada por antiguos sistemas. Entre el gobierno Nosgoth fue sin duda un mundo en donde los humanos pudieran estar en sintonía con esas reglas de lo eterno y con ese pensamiento de lo espiritual. Los tejedores del tiempo han escrito sobre una máquina que ha tenido dentro de sus albores una función para poder viajar a través del tiempo. Esta máquina fue una de las más antiguas que en el tiempo de los altos había existido. Cuando mucho estos tejedores del tiempo fueron transformados al mismo parámetro de este principio en una relatividad altamente evolucionada en el mundo de los vampiros. También fue mencionada esta máquina para un fin específico, y era la de construir un mundo en donde los humanos estuvieran divididos entre la realidad y los otros mundos que han tenido existencia. A pesar de eso, este mundo fue sin duda una de las más grandes realidades que el plano de los mismos altos tuvo como construcción principal. La existencia de los pilares tuvo como objetivo transformar realidad en una religión donde los vampiros pudieran formar parte de esos principios sobre la existencia de los planos espirituales. Este mundo ha tenido sin embargo más de un hallazgo para estos clanes. El principio de la vida era solamente un conocimiento entre lo que ha estado existiendo. Sin embargo, se cree que el espíritu del guardián todavía anda merodeando en los pilares. Este espíritu, entre los términos del alma, es un guardián o una guardián que antiguamente ha estado protegiendo durante toda la existencia, pero cuando este guardián murió su espíritu quedó permanentemente atado al plano astral. La existencia de este mundo no solo condujo a 2000 clanes sino a toda una raza de vampiros a dominar a toda esta realidad. Nosgoth fue sin duda una de las más antiguas razas que entre el tiempo de los altos había existido. Leví este mundo es sin duda una de las antiguas, que entre el mismo tiempo de los altos fue construida por antiguos seres alados que han habitado sobre esta misma dimensión todo un conocimiento prescrito por más de 1 millón de años. Sin duda Leví esta raza es conocida por construir a Nosgoth y su existencia. Muchas gracias por ver y escuchar el Círculo de Nosgoth. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias por ver este programa. Nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias por ver el Círculo de Nosgoth. Nos vemos en el próximo programa, y recuerdan que hay un camino en donde solamente uno puede construir un camino. Nos vemos, chao.